Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la enorme renovación que va a haber en la selección argentina con vistas al 2025. Ya Lionel Scaloni confirmó en la última conferencia de prensa que de cara al año que viene no van a seguir siendo convocados aquellos futbolistas que no tengan continuidad y regularidad en sus respectivos clubes, pero también sabe perfectamente que los que sean reemplazados de estos jugadores van a tener que obviamente estar disputando partidos en sus equipos, porque de nada sirve cambiar a aquellos que no han tenido un buen rendimiento en el último tiempo en sus equipos por jugadores que, más allá de que sean jóvenes y de mucho futuro, tampoco están teniendo minutos. Así que en este video vamos a estar hablando de quiénes van a ser las cabezas de la renovación, o quiénes por lo menos tiene en la mente Scaloni que sean los jugadores que van a estar formando parte sin lugar a dudas de las próximas fechas FIFA. Y también vamos a estar hablando de quiénes podrían llegar a irse, o por lo menos quiénes podrían tener más dificultades para jugar el próximo Mundial del 2026, porque en el 2025, en las últimas 6 jornadas de eliminatoria sudamericana y en algunos partidos amistosos, ya empezará a diagramarse la lista, o por lo menos una noción de cuál va a ser la nómina para intentar defender el título conseguido en Qatar. Y además también vamos a hablar de Messi, que ha tenido una muy buena noticia en relación a su continuidad en el Inter de Miami, y esto lo beneficia de cara también al futuro en la selección argentina. Empecemos. Vamos a empezar con quiénes serían las caras nuevas de esta renovación de la selección argentina. Por lo menos estos 3 jugadores que voy a nombrar son 3 futbolistas que ya han sido convocados por Scaloni y que por lo pronto son jugadores que están teniendo continuidad y regularidad en sus respectivos equipos, más allá de ser muy jóvenes. Por eso mismo creo que el DT los pone por encima al resto de jugadores jóvenes que ya ha convocado con anterioridad, pero que lamentablemente en sus clubes no están teniendo demasiados minutos. Y como dije recién, más allá de que él quiere renovar la selección con un plantel un poco más joven, estos futbolistas tienen que estar jugando en sus equipos. Los 3 nombres que pican en punta para seguir siendo convocados, porque han sido citados en la última fecha de noviembre, son, claro está, Alejandro Garnacho, que ya para muchos no es un nombre nuevo, pero hay que tener en cuenta que todavía no se ha podido afirmar en la selección argentina. De hecho, como titular en las eliminatorias no jugó ni un solo partido y ha habido muchos encuentros en los que ha estado en el banco de suplentes sin siquiera ingresar. El único partido oficial en el que ha estado desde el arranque vistiendo la casaca de su nuevo país, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que él nació en España, fue en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos, con Argentina ya clasificado, frente a Perú en la última Copa América de Estados Unidos, donde tuvo un rendimiento un tanto irregular. No fue el mejor partido de Garnacho a la hora de evaluar su nivel en su único encuentro siendo titular en un cotejo oficial. Después, además de Garnacho, que por cierto es titular casi siempre en el Manchester United, puede ser suplente en algún partido, pero en general juega, tenemos a Nico Paz, otro de los nombres que ha deslumbrado, sobre todo después de lo que fue su ingreso en el partido que se jugó en la fecha FIFA de octubre, cuando le tocó entrar en el duelo ante Bolivia, que posteriormente Argentina terminaría ganando 6-0 con una exhibición total de Lionel Messi, donde Nico Paz hasta se dio el gusto de darle una asistencia a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, titular indiscutible y una de las grandes figuras en el Como de Italia. Es cierto, un equipo que por relevancia es mucho menor y que seguramente de acá hasta el final de la temporada estará peleando más el descenso que el hecho de ingresar a competiciones internacionales de cara a la temporada 2025-2026. Sin embargo, en la mente de Scaloni es preferible que un futbolista sea titular en un equipo no tan poderoso que esté sentado absolutamente en el banco de suplentes en todos los partidos en un equipo más relevante del fútbol europeo. Por eso mismo, si Nico Paz logra seguir teniendo la continuidad y regularidad que ha tenido en el Como durante estos últimos partidos, durante este inicio de temporada, verdaderamente le va a venir muy bien a la selección. Y el último nombre que ha sido convocado en esta última fecha FIFA y que, si sigue teniendo el nivel que ha mostrado en el inicio del campeonato español, va a seguir siendo citado, es el de Enzo Barrenechea, mediocampista central del Valencia de España, que es cierto que colectivamente no le están saliendo bien las cosas porque Valencia se encuentra en las últimas posiciones de la liga local, pero Barrenechea ha sido de los jugadores más destacados y lo ponderan muchísimo en la Liga Española. Con un futuro increíble también en la selección argentina, se espera que pueda seguir teniendo un rendimiento
muy pero muy bueno en su club y seguramente sea citado para la fecha FIFA de marzo. No habría ningún motivo, en caso de seguir teniendo continuidad, para que no vuelva a ser convocado. Un jugador que por características a Scaloni le encanta, es un futbolista con buen pase, con buena distribución del balón y que también sabe reubicarse muy bien para hacerle los relevos a los laterales cuando estos se van en ataque, y claramente estamos hablando de un pivote que de cara al futuro podría ser el número 5 titular de la selección argentina. Hay otros jóvenes que no están teniendo la continuidad deseada, pero que también están siendo mirados muy de cerca por el entrenador. Valentín Barco necesita volver a tener continuidad en el Sevilla y Matea Zulé en la Roma también necesita volver a ganarse la titularidad. Y de los tres jugadores que vamos a estar hablando ahora, no estoy diciendo que no vayan a ser nunca más ser convocados con la selección argentina, pero son tres situaciones distintas que quiero mencionar teniendo en cuenta que pueden llegar a formar parte de una renovación importante a la hora de no ser convocados, pero sí de tener una rotación más que importante. El primer nombre es el de Nicolás Otamendi, que sería exclusivamente por un tema de edad. Tiene 37 años, es cierto que está jugando en el Benfica, si Scaloni confirmó que aquellos que siguen teniendo minutos en sus clubes van a seguir siendo citados, y me imagino que Otamendi debería seguir siendo convocado en ese sentido, pero después habrá que ver si por edad justamente llega al Mundial 2026. Ya en la Copa América de Estados Unidos 2024, el DT decidió sacarle la titularidad y que la dupla central durante toda la competencia fuera la del Cuti Romero junto con Lisandro Martínez. Lamentablemente el hombre del Manchester United no ha tenido el mejor inicio de temporada y si a eso le sumamos que también normalmente se lesiona, Otamendi ha vuelto a ser importante, inclusive llevando la cinta de capitán. Pero en el 2025 todo podría cambiar como para que el actual central del equipo portugués tenga que sí o sí tener un rendimiento verdaderamente superlativo para seguir siendo convocado. No sabemos si llegará a la Copa del Mundo del 2026 y por eso se podría venir un recambio más allá de que en su equipo sigue siendo titular. El que no está siendo titular, o por lo menos no lo ha sido en la mayor cantidad de partidos con la Roma, es Leandro Paredes, un jugador que ya se estaba hablando en el próximo mercado que podía llegar a tener intenciones de irse a otro club. Inclusive se hablaba de su regreso justamente al fútbol argentino para jugar en Boca Juniors, club que lo formó y en el que confirmó que en algún momento volverá a jugar. Sin embargo, también manifestó que tiene intenciones de cumplir su contrato con la Roma. El mismo termina el 30 de junio del año que viene, por lo que uno tiene que suponer que va a seguir allí intentando ganándose su lugar. No le ha venido bien los tantos cambios de entrenadores que ha tenido el equipo de la capital italiana. De hecho, ahora el entrenador es Claudio Ranieri, que lo ha puesto desde el arranque en un par de cotejos. Sin embargo, todavía no ha logrado acomodarse nuevamente a este esquema y es probable que vuelva a ser sentado en el banco. Es uno de los futbolistas que debe sí o sí recuperar su titularidad porque ya tiene más de 30 años y si bien es cierto que tranquilamente por edad podría jugar el Mundial del 2026 sin ningún tipo de problema, necesita volver a tener rodaje porque recordemos que en la selección argentina los titulares como mediocampista central son Enzo Fernández e inclusive hasta Alexis McAllister. Y antes mencioné a Enzo Barrenechea, que de cara al futuro también podría ganarse un puesto más que importante. Y el último nombre es un jugador que ya no fue convocado en la fecha FIFA de noviembre y que lamentablemente Paulo Dybala siempre ha tenido mala suerte con la selección argentina. Si a eso le sumamos que su nivel en la Roma hoy no es el mejor, la realidad es que no sabemos qué es lo que será de su futuro. Más allá de que Scaloni le había ponderado la elección que había tomado en el mercado de mitad de año, donde había rechazado una oferta multimillonaria del Al-Qadsia de Arabia Saudita y decidió quedarse en el equipo italiano, que obviamente tiene un nivel muchísimo más competitivo. Sin embargo, entre lesiones, entre bajos niveles, no ha podido volver a ganarse un lugar. Y teniendo en cuenta que no es un futbolista que a Scaloni lo vuelva loco, de hecho lo dejó afuera de la lista preliminar en la Copa América de Estados Unidos 2024, y podríamos estar hablando de que no sabemos qué es lo que sucederá con Dybala. No sabemos si volverá a ser convocado con la selección argentina. Es cierto que en algún momento pensamos que no iba a ser llamado más y finalmente para la fecha FIFA de septiembre fue citado y de hecho le marcó un gol a Chile. Sin embargo, en las dos posteriores fechas FIFA no estuvo, una por lesión y en la otra porque Scaloni no lo vio en un buen nivel. Y de lo último que vamos a hablar, claro está, es de Lionel Messi, porque ya está prácticamente todo acordado, falta, claro está, trasladar esto al papel para que el futbolista renueve su contrato con el Inter de Miami. Recordemos que Messi llegó al equipo de los Estados Unidos a mediados del 2023 y en ese entonces firmó un vínculo de 2 años y medio con la franquicia de Florida, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025, que es lo que muchos se preguntaban en ese entonces, si Messi tenía intenciones de jugar el Mundial del 2026
2026, estaríamos hablando de un lapso de 6 meses, es decir, desde el 1 de enero de ese 2026 hasta mitad de año, que es cuando se va a llevar a cabo la Copa del Mundo, sin club. Y muchos inclusive suponían un regreso a Barcelona, suponían que Messi podía jugar 6 meses en Newell's Old Boys de Rosario, el equipo en el cual hizo las divisiones infantiles. Sin embargo, estaría prácticamente todo acordado como para que renueve su contrato por un año más con el Inter de Miami, es decir, extendería su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2026 e inclusive se ha hablado de que podría llegar a haber una renovación automática, si es que ambas partes así lo quisiesen, hasta el 31 de diciembre del 2027. Yo creo igual que Messi va a querer ir paso a paso, sabiendo que, a diferencia de lo que pensaba a finales del Mundial de Qatar 2022, cuando él mismo había confesado que esa iba a ser su última Copa del Mundo, y ahora parece que cambió totalmente de opinión, que el Mundial del 2026 lo va a tener como uno de los protagonistas, la realidad es que hay que ver en definitiva cómo se siente Messi después de jugar ese torneo. Es cierto que se está cuidando más físicamente, pero tampoco quiere dejar de ser exigente en los partidos que disputa con el Inter Miami, porque tenía un objetivo primario durante este 2024, que era coronarse con la MLS, y lamentablemente el equipo que ahora es dirigido por Javier Mascherano, antes por el Tata Martino, quedó eliminado en la primera instancia de los playoffs después de haber sido el mejor equipo de toda la historia de la temporada regular de la Major League Soccer. Se quedó con las manos vacías, quedó eliminado ante el Atlanta United y Messi tiene ganas de revancha en el 2025. Con esta extensión de contrato podría inclusive tener una revancha en 2026 si es que el año que viene no se cumplen los máximos objetivos. Todavía, como dije, falta que esta renovación se traslade al papel, estaría todo totalmente arreglado. Obviamente desde Messi no pediría absolutamente nada más de lo que viene pidiendo a la hora de jugar en Miami, y desde el lado de la dirigencia tampoco van a exigirle demasiado, porque tienen al jugador que más desean, al futbolista que claramente podía provocar que el Inter de Miami ganara por primera vez en su historia la MLS. Lamentablemente no lo ha podido conseguir, pero ahora con vistas al 2025 y seguramente también con la posibilidad del 2026, pretenden que en alguna de estas dos oportunidades finalmente se consiga. Y con Messi a la cabeza siempre es mucho más sencillo. Esta noticia de la renovación obviamente puso muy contento a Lionel Scaloni, porque el propio DT no sabía que iba a suceder en esos 6 hipotéticos meses donde Messi podía no llegar a tener club. Está claro que, aunque no tuviera equipo, Scaloni lo iba a convocar para jugar la Copa del Mundo, pero obviamente el DT prefiere que todos los futbolistas que forman parte de la selección argentina, como dije antes, tengan continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. En caso de que Messi no hubiera podido lograr esto, está claro que hubiera sido la excepción, porque a Messi siempre se lo hubiera convocado, más allá de no tener club. Pero aún así termina esto siendo una noticia muy favorable para la selección argentina, porque Messi llegaría al Mundial del 2026 con una competitividad y con muchísima regularidad en el fútbol donde justamente se disputará el Mundial. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, voy a repasar un poco lo que dije al principio. El entrenador, si bien es cierto que quiere un recambio generacional, es decir, tener un plantel un poco más joven de cara al 2025, para que en el Mundial 2026 haya más posibilidades justamente de tener futbolistas menores de 25 años en la lista definitiva, la realidad es que los jugadores tienen que estar jugando en sus respectivos equipos. Los 3 futbolistas que mencioné, que hoy por hoy parecerían ser la cara de la renovación, son Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Enzo Barrenechea, con otros jugadores que tranquilamente durante el año que viene pueden llegar a aparecer. Hay un mercado en enero que podría darle más posibilidades a ciertos futbolistas, mientras que aquellos que deberían rever su futuro son Nicolás Otamendi por una cuestión de edad más que nada, Leandro Paredes porque la Roma no jugó tantos minutos, y Paulo Dybala porque verdaderamente Scaloni no tiene una preferencia tan alta por sobre él y podría dejar de ser llamado, esta vez sí para siempre, en la selección argentina. Y después la gran noticia relacionada a Messi, que renovará su contrato con el Inter de Miami y llegará a la siguiente Copa del Mundo con mucha actividad futbolística.